En Guadalajara, el calendario no se mide solo en estaciones ni en torneos, se mide en vísperas. Hay semanas que huelen a pólvora, a torta ahogada y a nervios. La ciudad tiembla con una vibración que viene de las colonias, de los mercados, de los anillos que suben al Jalisco y bajan al periférico norte, del nuevo poniente que desemboca en el Akron. Esa semana tiene nombre y apellido: Clásico Tapatío. No es un partido, es la reunión anual de la memoria colectiva, la cita que separa la vida cotidiana de la ciudad entre lo que se dijo antes y lo que se contará después. Guadalajara ha creado con Atlas y Chivas una dicotomía que atraviesa familias, amistades, barrios y trabajos. Si uno quiere entender por qué este clásico es el más pasional de México, tiene que asomarse a sus capas: la historia, la geografía afectiva, la estética del sufrimiento y la del orgullo, los códigos de la tribuna y los rituales de calle, la economía que respira con los goles y también, porque sería deshonesto obviarlo, las sombras y aprendizajes de seguridad que la rivalidad ha obligado a encarar. Una rivalidad que organiza la identidad. El clásico tapatío no es el más antiguo por capricho del calendario. Es el duelo que debutó antes que todos y sobrevivió a todos. Nació con la ciudad republicana y siguió con la metrópoli extendida. Desde sus orígenes, esa oposición simbólica marcó diferencias que aún hoy se perciben. Atlas con su culto al juego bien jugado, su pertenencia barrial de vieja guardia, su estética de resistencia. Chivas con su nacionalismo deportivo, su amplitud demográfica y su exigencia por competir cada semestre por algo grande. Esa tensión de identidades hace que el clásico sea un espejo en el que Guadalajara se mira y se discute. La historia aporta el sedimento. La actualidad enciende la mecha. En la semana del partido, la ciudad reordena su agenda. Cambian horarios de comercios, se ajustan rutas, se multiplican las convocatorias. Y las aficiones, tanto rojinegros como rojiblancos, se dan cita en un partido que divide a la ciudad en dos: la guerra por Guadalajara. Dos religiones urbanas. Ser de Atlas es una devoción que se hereda y que presume cicatrices. La fiel convirtió la espera en parte del relato. 7 décadas sin título de liga hasta el estallido del bicampeonato de 2021 y 2022 forjaron una ética del aguante que hoy se canta y se escribe en mantas. La identidad rojinegra es de barrio, de serenata con tambores frente al hotel de concentración, de estamos por los colores, aunque la tabla duela. Esa mística del sufrimiento, paradójicamente, volvió más dulce el éxito reciente y más tensa la actualidad. Cuando el equipo pierde, como ocurrió este fin de semana en San Luis, la autocrítica del entrenador se escucha con atención casi religiosa. Diego Coca habló de desconexión y falta de mentalidad, y pidió reacción inmediata con un subrayado claro: León y Chivas son desafíos grandes. En Atlas, las palabras del técnico son parte del rito previo. Anticipan cómo bajará la hinchada al estadio y con qué ánimo exigirá. Ser de Chivas es otra cosa, es asumirse multitud, familia extendida, diáspora. El rebaño sagrado es uno de los pocos símbolos futbolísticos nacionales que se leen igual en la Minerva que en Chicago o Los Ángeles, y que lleva en su ADN una declaración: jugar solo con mexicanos. En la Semana Grande, el estadio Akron respira vida familiar. La ciudad se pinta de rojiblanco con caravanas, serenatas, banderas en los balcones. Ese entramado social se alimenta de resultados, pero también de gestos. En momentos de buena racha o de dudas, la tribuna exige y arropa a la vez, y convoca a la ciudad como a una misa mayor. Esa dualidad, el aguante íntimo rojinegro y el orgullo multitudinario rojiblanco, es lo que convierte al clásico tapatío en un fenómeno sociológico. No es solo la suma de dos hinchadas grandes, es la convivencia, fricción y mimetismo de dos religiones urbanas que se reconocen, se provocan y con frecuencia se necesitan. La ciudad, economía, seguridad y ritual. El clásico derrama dinero por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Hoteles, restaurantes, transportes, bares de barrio y centros comerciales ajustan turnos y ofertas. El partido trae visitantes, moviliza a la prensa, local y nacional, y altera por unas horas la geografía del consumo. Los clubes diseñan promociones, activan sus tiendas, potencian sus plataformas digitales. Cada clásico es una campaña integrada, pero la pasión también obliga a hablar de seguridad. El play-in de la Apertura 2024 dejó una cicatriz pública: grescas en gradas, intentos de invasión de cancha y el episodio más grave, el apuñalamiento de un aficionado de Atlas dentro del inmueble. Por esos hechos, la comisión disciplinaria sancionó a Guadalajara con un juego de veto en el estadio Akron y una multa. Los medios documentaron testimonios y videos. El hecho reavivó la conversación sobre protocolos y responsabilidades de organizadores y autoridades. La realidad siguió empujando mejoras. A inicios de 2025, otro incidente violento en un clásico nacional derivó en un partido a puerta cerrada en el Akron por reincidencia. Otra vez, la sanción funcionó como recordatorio de que la pasión necesita marcos sólidos.
Que en la víspera tapatía de 2025 se haya recorrido el horario parece menor, pero también puede leerse como una decisión operativa para acomodar dispositivos de movilidad y seguridad en un fin de semana de alta demanda. El clásico, entonces, hace ciudad, la activa económicamente, la tensiona en seguridad, la ordena en logística, y la obliga, cada año, a preguntarse cómo seguir disfrutando la rivalidad más intensa del país sin que la tribuna cruce líneas que nadie quiere cruzar. La cancha como escenario del carácter. Decir que el clásico tapatío es pasional no es una metáfora fácil, es una constatación en la cancha. Ahí se condensa todo: el orgullo de barrio contra la ambición nacional, la mística del aguante frente a la exigencia permanente. Incluso en temporadas irregulares, el partido recalibra proyectos. Para Atlas, llegar golpeado, como tras la derrota en San Luis, puede convertir el clásico en un parteaguas anímico o en un espejo crudo. Para Chivas, llegar en buena racha o con dudas significa otra cosa: refrendar jerarquía ante el vecino, marcar territorio. La retórica previa, los hay que ganar o morir de un lado, los obligados a competir del otro, se disuelve cuando rueda la pelota y el juego se vuelve un intercambio de convicciones. Esta intensidad se extiende al fútbol femenil. En agosto de 2025, Chivas Femenil ganó 0-2 en el Jalisco y estiró a 12 su racha de clásicos sin perder ante Atlas Femenil, con Alicia Cervantes como figura. La continuidad del pulso en ambas ramas sostiene la tesis central. La ciudad completa vive el clásico, semana tras semana, categoría por categoría. La pasionalidad tapatía frente a otros clásicos. México tiene clásicos de todo tipo: el nacional, el joven, el regio. ¿Por qué el tapatío puede reclamar sin rubor el título de más pasional? No es solo el más viejo, es el que más tiempo ha actuado como organizador de identidades locales. En Monterrey, el clásico es una batalla de hegemonía moderna y de músculo económico. En la capital, el nacional es espectáculo de audiencias y marcas. En Guadalajara, el tapatío sigue siendo reunión de memoria barrial y orgullo urbano. Aunque el palmarés global de Chivas supera al de Atlas, la semana del clásico niveló siempre la cancha. La fiel aprendió a convertir el dolor en combustible, el rebaño a traducir la exigencia en multitud. La tensión no depende de la tabla sino del derecho simbólico a la ciudad. Por eso, el grito "Guadalajara es de usado, comprado, pintado o volado en avionetas" no es una frase ingeniosa, es una disputa por el relato. En la zona metropolitana de Guadalajara conviven los dos estadios que cuentan la historia del fútbol mexicano: el Jalisco como catedral compartida y el Akron como arena moderna. Dos templos, dos peregrinaciones, dos maneras de vivir el día de partido. Esa dualidad refuerza el carácter cívico del clásico. No es norte contra sur ni estado contra estado, es vecino contra vecino. La calle como escenario principal. En la víspera tapatía el aire cambia de densidad. Se preparan asados en colonias mixtas, tanto rojiblancas como rojinegras. Se tolera la broma pesada del compadre que decidió colgar la bandera del rival justo frente a tu cochera. Los tenderos extienden el horario. Las cantinas tradicionales advierten desde el acceso: hoy, puro clásico. Los taxis y plataformas asumen que las tarifas fluctúan. Los hoteles se preparan para recibir a miles. El clásico altera la coreografía de la ciudad. La serenata rojiblanca en el centro, las serenatas rojinegras en el hotel, las caravanas que suben al barrial del Jalisco, la marea roja y blanca que baja a la Zapopan profunda del Akron. Cada ritual tiene una gramática propia: tambores, bengalas, mariachis, pirotecnia. Y cada ritual obliga a las autoridades a hilar fino con dispositivos de seguridad, cierres viales y monitoreo de ingreso. Si el clásico es el más pasional de México, es, en parte, porque su ritual popular es el más visible y transversal del país. Lo que se juega más allá de los puntos. El Apertura 2025 llega con sus propias subtramas. Atlas necesita puntos para asomarse al play-in. Chivas busca afinar su cierre para amarrar liguilla directa. La liga reacomoda horarios. Los clubes calibran su relación con la hinchada. Cada clásico escribe un capítulo de la novela mayor, la construcción de proyectos deportivos que, por muy modernos que se pretendan, siguen dependiendo del pulso de la calle. El tapatío es también marca y memoria. La televisión encuadra, las redes amplifican, los patrocinadores activan, pero nada de esto existe sin la presencia de quienes suben cada 15 días a la tribuna. Por eso Atlas ofrece paquetes y llama a la fiel por su nombre. Por eso Chivas multiplica dinámicas de membresías y experiencias familiares. La economía del clásico es tangible y simbólica. ¿Por qué, al final, es el más pasional? Porque el clásico tapatío organiza la vida de una metrópoli de 5 millones durante una semana. Porque su relato no depende del standing, sino del derecho a nombrar la ciudad. Porque conviven el templo antiguo y la arena moderna, el barrio y la marca, la familia y la barra. Porque sus rituales populares obligan a mover horarios, diseñar operativos, reescribir agendas,
porque su pasión ha sido capaz de aprender, a veces a golpes, y traducirse en mejores prácticas, porque su influencia llega a todas las capas del fútbol local, del varonil al femenil, porque sus dos religiones urbanas se necesitan para existir. La noche del clásico, cuando la cámara hace el primer paneo, Guadalajara ya decidió cómo se cuenta a sí misma. Si gana Atlas, la ciudad vibra con la venganza íntima de quienes hicieron del aguante una poesía. Si gana Chivas, el centro estalla con la certeza de una multitud que se sabe mayoría. Si empatan, el relato se aplaza, pero la semana habrá valido la pena. La ciudad hará su catarsis, y el lunes volverá el tráfico, la oficina, el tianguis, con la voz un poco ronca y el corazón un poco más grande. En ningún otro lugar un partido es tan cívico. En ningún otro clásico se negocia semana a semana, año tras año, el modo en que una ciudad respira, discute y celebra. Por eso, cuando el árbitro pita y el primer choque suena como un acorde, Guadalajara entiende que no se trata solo de 11 contra 11, se trata de ser quienes somos, y en eso, el clásico tapatío no tiene rival.